El programa La Noche sigue minuto a minuto la cruenta guerra civil que ante los ojos del mundo enfrenta a Siria. Según la ONU, la violencia entre los rebeldes y las fuerzas leales al régimen deja hasta ahora más de 17.000 muertos, 1,5 millones de desplazados y alrededor de 150.000 refugiados. La situación que más nos preocupa es la situación de los civiles. Hay algunos civiles que están atrapados en el fuego cruzado y hay otros que están buscando refugio. En los últimos días, la violencia generalizada ha tenido como escenario las ciudades de Alepo y Damasco, los principales centros económicos y políticos de Siria. Si ellos continúan con este tipo de ataques trágicos contra su pueblo en Alepo, creo que será un clavo más en el ataúd de Assad, y él mismo reafirma que su régimen llegará a fin por virtud de la misma violencia que despliega contra su propio pueblo. Hoy, en el programa La Noche, hablan los protagonistas de la noticia. La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Charity Tooss, hace un crudo, trágico y revelador diagnóstico de la situación humanitaria en Siria. Los reconocidos internacionalistas Munzer Eid al-Samalkani y Carlos Alberto Patiño analizan el aparente fracaso de la diplomacia y las pocas salidas pacíficas que le quedan a la comunidad internacional para defender el derramamiento de sangre que sufre el país árabe. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el dramático callejón sin salida que enfrenta Siria. La noticia, en la nación árabe arrecia la guerra civil entre los rebeldes y el gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien con el respaldo de Rusia y de China continúa aferrado al poder a través de la violencia. El punto clave, los certeros golpes militares de la oposición y la propagación de la rebelión a las importantes ciudades de Damasco y Alepo han puesto a temblar al régimen. Ante la amenaza de un inminente colapso, la respuesta de las fuerzas leales ha sido letal. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, la ofensiva del régimen contra los rebeldes dejó en la última jornada cerca de 50 muertos. La mayoría de ellos habrían sido primero torturados y luego ejecutados. La ofensiva del régimen ha incluido disparos, ataques con proyectiles y ejecuciones en público. En Almohadamilla, pueblo de Rif Damasco, fue hallado el cadáver de una persona con señales de tortura. El día de ayer, alrededor de 133 personas murieron a causa de la violencia del régimen. El punto clave, la falta de consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU para lograr una acción internacional más coordinada y eficaz que detenga la guerra civil en Siria, amenaza con que la lucha interna que sufre el país árabe se convierta en una grave crisis regional y mundial. La etapa actual, como usted sabe, es crítica. Esta pandilla gobernante pronto caerá si Dios quiere. No queremos encontrar el país en un estado de vacío político y administrativo, y por lo tanto la etapa actual requiere la cooperación de todas las facciones de oposición dentro y fuera de Siria para formar una transición de gobierno. Hemos hablado mucho sobre Siria y hay algunas cosas que vemos de forma idéntica. Nos pusimos de acuerdo para seguir trabajando para encontrar una solución viable a este respecto. Y se encargaron nuestros ministros de Relaciones Exteriores para seguir con la búsqueda de una solución viable. El punto clave, el significado y la incertidumbre que genera la renuncia del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, luego de 5 meses de intentos infructuosos para frenar la violencia en el país árabe, el alto diplomático africano anunció que estaría en el cargo hasta el próximo 31 de agosto. Sin seriedad, propósito y unión en el propósito de la presión internacional, es imposible para mí o para cualquiera llevar al gobierno sirio en primera instancia y también a la oposición a que tomen los pasos necesarios para comenzar una transición política. Le habíamos confiado al señor Annan una misión imposible y hay que reconocerlo. Así que llegue a esta decisión no es algo sorprendente. Lo que es grave es el sentimiento de que tal vez nunca tuvimos un proceso político y tenemos la impresión de que es la lógica militar la que gana. Lamentamos la decisión de Kofi Annan. Siempre hemos apoyado sus esfuerzos. Aún le queda un mes. Esperamos lo utilice efectivamente para lograr una solución en Siria.
La violencia en Siria parece no tener fin. La guerra civil es indiscriminada. Tanto rebeldes como tropas oficiales utilizan armamento pesado en los barrios de Damasco, la capital, y de Alepo, la segunda ciudad más importante del país árabe. La última jornada violenta dejó 47 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Con el paso de las horas, la confrontación en Siria entre rebeldes y tropas oficiales es cada vez más intensa. La última jornada dejó 47 muertos en Damasco, según el reporte del Comité Sirio de Derechos Humanos. Las muertes ocurrieron en la localidad de Deidet Artuz, al suroeste de la capital siria. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos denunció con estas imágenes ataques con armamento pesado, tanques y ejecuciones realizadas en público. La ciudad de Alepo en el norte sigue siendo otro de los focos de la guerra civil siria después de 17 meses de manifestaciones contra el régimen de Bashar al-Assad. Allí los rebeldes del Ejército Libre Sirio bombardearon en las últimas horas el aeropuerto militar de Menak. Los opositores habrían utilizado para su ofensiva un tanque que tomaron de las manos de las fuerzas leales a Bashar al-Assad, quien envió un mensaje escrito para alentar a su ejército. En su batalla para defender a nuestro país de las bandas terroristas armadas a lo largo de toda la etapa anterior, los soldados han demostrado ser dueños de voluntades sólidas y conciencias vivas. Los rebeldes también han puesto su cuota de sangre en la guerra. En Alepo, integrantes del Ejército Libre Sirio grabaron estas imágenes del momento en que 4 hombres del ejército de al-Assad son ejecutados ante una multitud. En Madrid saludamos a esta hora a Imad al-Nadaf, es integrante del Consejo Nacional Sirio. Señor al-Nadaf, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. También saludamos en Escocia a Monser Eid al-Samalkani, es investigador en el Centro de Estudios de Siria de la Universidad de St. Andrews, Escocia, disidente sirio y además un analista consultado eventualmente por el canal árabe Al Jazeera. Señor al-Samalkani, bienvenido al programa. Muchas gracias. En Washington saludamos a Charity Tooze, es portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Señora Tooze, bienvenida al programa La Noche. Gracias por invitarme. También saludamos en nuestros estudios a Carlos Alberto Patiño, profesor experto en Medio Oriente. Profesor Patiño, bienvenido. Hola, buenas noches. Quiero comenzar primero con el señor al-Nadaf, porque hasta ahora, si bien ya se ha conocido la reacción de la comunidad internacional ante la renuncia de Kofi Annan y del propio régimen sirio, que ha dicho que lamenta esta renuncia y culpó a varios países de esta dimisión y el fin del que sería el plan de paz para Siria, pues no conocemos todavía la posición de los detractores de Bashar al-Assad. ¿Ustedes cómo observan el hecho que ha ocurrido hoy? 5 meses después de intentar la paz en Siria, ha renunciado el enviado especial a Siria por parte de la ONU y de la Liga Árabe. Sí, claro, es que era una renuncia, digamos, esperada y declarada hace meses, porque realmente todo lo que se había hablado sobre su plan de paz de 6 puntos y había comentado con el gobierno sirio que las milicias del presidente, del dictador Bashar al-Assad, no han respetado y han, digamos, varias veces, digamos, fueron violadas. Él había hablado de retirar todo el armamento pesado de las calles, había hablado de parar, de matar a los civiles, había hablado de muchas cosas y realmente en ese tiempo es al revés, digamos, se ha aumentado las muertes de los civiles, se ha utilizado la aviación bombardeando ciudades, digamos, enteras y realmente pues que era esperado ese fracaso del señor Annan. Hay quienes dicen, señor al-Nadaf, que la batalla por ciudades como Alepo y por la capital, por Damasco, apenas comienza. Estamos hablando entonces de que tras este fracaso del plan de paz, la única salida es militar. Realmente, pues sobre el terreno, si tenemos que hablar, es que sobre el terreno actualmente lo que hay son los combates. Y los procesos, digamos, políticos, pues están realmente en segundo plano, no están en primer plano. Por una sencilla razón, porque quien le está apoyando y ofreciendo ese apoyo incondicional al dictador sirio
y exigiendo, digamos, además de una forma continua que sigue en el poder, que sigue bajo el cual matando a la población, son los iraníes, son los rusos y los chinos, a través del apoyo, unos a través del apoyo económico y también milicias que se están enviando el gobierno iraní a Siria a combatir al lado de las milicias de Bashar al-Assad, y también los grandes fuerzas mundiales, tanto China como Rusia, pues apoyándole dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, vetando cualquier resolución que se acabe con el problema sirio. Profesor Carlos Alberto Patiño, ¿el plan de paz para Siria nació muerto? Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que aquí, como lo ha dicho Al-Nadaf, hay una situación geopolítica que es muy importante. Siria, de alguna manera, es la puerta a una posible acción militar contra Irán. Y en este caso, además, hay que recordar que el régimen iraní y el régimen sirio han tenido una alianza muy estrecha en los últimos 20 años, y esta alianza estrecha, pues, no se va a acabar de la noche a la mañana, con un elemento adicional, y es que Rusia y China ven en la caída de Bashar al-Assad un intento de Occidente por volver a deponer presidentes, de cambiar regímenes, como si fuera posible cambiar los regímenes en cualquier otra circunstancia, y obviamente el gobierno chino lo ha dicho, es que si en otro momento pasa y sucede en esa perspectiva, pues el Occidente podría considerar que el gobierno chino es susceptible de ser cambiado, y entonces animaría una subversión interna, que es lo que China permanentemente ha planteado en las discusiones públicas, ha planteado en las discusiones internas, e incluso ha sido su posición diplomática constante. En este contexto estamos frente a una situación que en principio para Kofi Annan era una misión imposible de resolver. El régimen de Bashar al-Assad va a luchar hasta la muerte por mantenerse en el poder, no se va a dejar derrocar, y obviamente es que es muy simple. ¿Qué va a decir Kofi Annan? Señor al-Assad, hágase a un lado, que los opositores van a quedarse acá y van a quedarse con el apoyo de Occidente. Obviamente lo que está sobre la mesa hace más de un año es una guerra abierta, una guerra confrontacional, que es mucho más que una guerra civil, que es una guerra étnica, que además empieza a incluir factores religiosos, y en esta perspectiva pues obviamente el régimen de Assad no se va a dejar derribar.